Bueno, hoy vamos a estar viendo el budismo, entonces vamos a hacer todos yoga. Póngase de... No, no es cierto. No vamos a hacer yoga hoy, pero sí estamos viendo esta serie donde estamos viendo diferentes cosmovisiones. ¿Qué es una cosmovisión? Es una forma de ver el mundo. Son los lentes a través de los cuales vemos el mundo, vemos la naturaleza, vemos al ser humano, vemos a Dios. Hay unas cosmovisiones que no tienen a Dios, otras que sí. Entonces estamos viendo, por ejemplo, ya vimos por qué no soy ateo, por qué no soy agnóstico, por qué no soy hindú. Y vamos a ver otras más. Por ahí me preguntaban, bueno, ¿por qué no soy masón? ¿Por qué no soy testigo de Jehová? Bueno, vamos a ver algunas de esas. ¿Quiénes aquí tienen familiares mormones, por ejemplo, o amigos mormones? Muchos de ustedes. ¿Testigos de Jehová? También bastantes. Llegan ahí a la casa a tocar, ¿no? Sí, en mi casa ya no llegan, no sé por qué. Pero llegan. Vamos a tener estas conversaciones y estamos en un lugar, aquí en Houston, incluso ya con la tecnología, con el internet, las fronteras se han eliminado. Usted ahorita se mete a Facebook y puede hablar con musulmanes, con hindúes, con budistas, con cualquier otro tipo de religión. Y cuando tengamos conversaciones con ellos, debemos poder hablar con ellos de forma inteligente, ¿sí? No quedarnos, como dicen ahí, como el chinito nomás mirando. Debemos poder tener conversaciones serias, inteligentes con ellos. Entonces, para los que no han estado en la serie o que van empezando, no se preocupen. Esta es la segunda, son como módulos pequeños porque vemos cada cosmovisión más o menos independiente. Sí, la vez pasada vimos un poquito de lo que es el budismo, qué es en lo que creen ellos. Y hoy voy a explicar por qué no soy budista. Vamos a comparar esas ideas del budismo con el cristianismo. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Se acuerdan más o menos de lo que vimos en la clase anterior o ya fue hace muchos años? Ya, pasaron 2 semanas, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Pero ustedes saben que yo soy de Querétaro. Querétaro, cuando yo empecé a vivir ahí en los 80s, pues era muy chiquito y me acuerdo que vivíamos en una colonia donde estaba una tiendita en la esquina. ¿Quién no tiene tienditas así en sus pueblos? Pero ahora tenemos en Houston, tenemos los mega Walmarts y los H-E-Bs y todas estas grandes cadenas, ¿ya? Ahora ya Querétaro es una gran metrópoli, más grande que Houston y más importante que Houston, ¿verdad? Pero no es cierto. Sí, ¿verdad? Dice mi hermano que sí. Él acaba de venir, él sabrá, pero tenemos estas grandes tiendas y cuando uno iba a esta tiendita, la miscelánea se llamaba, uno iba a comprar pasta de dientes, por ejemplo. ¿Y qué decía uno? Una pasta de dientes. Porque había un tipo de pasta de dientes nada más. No había 40 como hay hoy. Incluso esto me pasa con el pan. Me mandan a comprar pan y tiene que ser el multigrano con no sé qué, que tantas calorías. Y nunca le atino. Siempre me regañan que cuando voy por el pan. Nunca le atino. ¿Sí o no? Sí. Bueno, lo mismo pasa. Entonces nos sucede un poquito a veces con la religión y con las religiones y las cosmovisiones, como nos pasa con las pastas de dientes. Decimos, pues cualquiera funciona, es pasta de dientes, te lava los dientes, ¿qué más da? Si tiene fluoruro, si no tiene fluoruro, si tiene blanqueador, si tiene acá, que si es para niños, que si sabe a chicle. Sí, de veras, tienen incluso de esos. Y pensamos a veces, nuestra sociedad hoy en día piensa mucho que no importa lo que creas con que lo creas sinceramente. ¿Sí o no? No importa qué creas, con que sea una creencia sincera, está bien. Bueno, no necesariamente es cierto, porque imaginen esto, imaginen que alguien inventa y te dice, y te venden una pasta de dientes, te la venden al mismo precio que cualquier otra pasta de dientes y te dicen,
esto es pasta de dientes, pero tú lo llevas a un laboratorio y no es más que gelatina con sabor a menta. ¿Eso te va a lavar los dientes? No, vas a acabar así. Eso no te lava los dientes. Hay pastas de dientes que no funcionan porque no te limpian los dientes. Eso es lo que supuestamente debe hacer una pasta de dientes. Y les decía, pensamos muchas veces así de la religión. Pues no importa, la que quieras, la que a ti te funcione. Bueno, vamos a ver que esto no es una buena idea de cómo escoger nuestras creencias. Que nuestras creencias deben adaptarse a la realidad, no la realidad adaptarla a lo que nosotros queremos creer. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Debemos adaptar una cosmovisión que se adapte a la realidad. Entonces decía, ¿qué es una cosmovisión y cuál es su propósito? Bueno, una cosmovisión tiene como propósito entender la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida? Toda cosmovisión, ya sea que uno sea ateo, agnóstico, budista, hindú, cualquiera de estas cosmovisiones, tiene que poder explicar 4 cosas de este universo. 4 cosas. Miren esto, 4 grandes preguntas que toda cosmovisión debe poder contestar. Primero, ¿de dónde vengo? La pregunta del origen. ¿De dónde salió el ser humano? ¿De dónde venimos? Segundo, debe poder contestar, ¿quién soy yo? ¿Cuál es el significado del ser humano? El ser humano, en comparación con otros seres vivos, por ejemplo, con un animal, ¿cuál es la diferencia entre un ser humano y una esponja marina? ¿Llegamos todos por el mismo proceso o hay alguna diferencia importante? ¿Qué más? ¿Por qué hay maldad en el mundo? La cuestión de moralidad es algo que una cosmovisión debe también poder contestar. ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué hay bien y por qué hay mal? ¿Se acuerdan cómo empieza el budismo? El príncipe Siddhartha Gautama, ¿por qué es que va y abandona y deja a su familia? ¿Recuerda? ¿Qué dijiste? Sufrimiento. Él se dio cuenta de que había sufrimiento en el mundo. Siddhartha Gautama, ¿de qué religión era? ¿Qué cosmovisión tenía? Era hindú. Y él rechazó los Vedas, los escritos hindúes, y dijo, esto no me funciona, voy a buscar otro camino. Pero esa es la pregunta, la cuestión central del budismo. ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué hay esta cuestión de sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? Y finalmente una cosmovisión debe poder contestar la pregunta de ¿qué pasa después de la muerte? Es como, por ejemplo, en el ateísmo que dicen, muerto el perro se acabó la rabia. ¿O hay algo más detrás de esta vida? ¿Qué pasa después de que morimos? ¿Hay algo más o no? Y si morimos después, ¿qué? Y si sí hay algo, ¿qué es lo que sucede? ¿Vamos a estar todos tocando arpas por la eternidad? Claro que yo no creo eso, pero muchos creen que sí. O hay otra cosa más por ahí. Entonces estas son las 4 grandes preguntas. Todo mundo tiene que contestar estas preguntas. El ateo tiene que contestar esto. El hindú tiene que contestarlo y el cristiano tiene que contestarlo también. Son las 4 grandes cuestiones de una cosmovisión. Ahora, estas cosmovisiones deben pasar varios filtros. Y esos son los filtros que vamos a usar hoy para analizar el budismo. El primer filtro debe ser lógicamente consistente. Es decir, no debe violar las leyes de la lógica, debe ser algo lógico. Ravi Zacharias, que ahora es un teólogo cristiano, teólogo y filósofo cristiano, él era hindú. ¿Y saben por qué abandonó el hinduismo?
él decía que lo que él cree en su corazón debe tener sentido en su cabeza, en su mente. Y él dijo, para mí el hinduismo no tiene sentido en mi cabeza. No tiene sentido. Debe ser lógicamente consistente. Segundo, debe ser empíricamente adecuada. ¿Qué quiere decir esto? La palabra dominguera, empírico, ¿no? Quiere decir que sus enseñanzas deben corresponder con lo que observamos en la realidad. ¿Sí? Lo que observamos debe corresponder, las enseñanzas de esta cosmovisión deben corresponder con la realidad. En la serie que vimos del ateísmo, ¿por qué decíamos que no soy ateo o no somos ateos? A ver, el ateo quiere decir todos los seres humanos y todos los animales venimos del mismo lugar. Le quieren dar más valor al ser humano, pero ¿por qué un ser humano tiene más valor que una cucaracha? ¿Solo porque yo lo diga? No. Ahora, en el cristianismo, ¿por qué tiene más valor el ser humano que una cucaracha? No porque las cucarachas sean comida. ¿Por qué es? Estamos hechos a la imagen de Dios. Estamos hechos a imagen de Dios. Tenemos algo que nos distingue de los animales. Y el tercer filtro debe ser esencialmente relevante, es decir, las enseñanzas de la cosmovisión deben guiarnos a una forma correcta de vivir. Es decir, ¿por qué yo no es correcto que yo vaya y les robe ahorita la cartera? Porque está mal. ¿Por qué está mal? Porque tenemos un Dios que es un Dios moral que nos dice que no debemos no debe robar. ¿Sí? Entonces debe ser algo que nos enseñe la manera correcta de vivir. ¿Qué les parece si aplicamos estos filtros al budismo? Sí, Francisco. Pero si roban, entonces pasa a ser como la cucaracha. Esa puede ser una buena analogía. Puede ser. No, es un chiste, pero en realidad el ser humano tiene valor moral independientemente de lo que hagamos o donde estemos. Puedes parecerte a una cucaracha, pero no te convierte en una cucaracha. Curiosamente, ahora que mencionan eso, el genocidio en Ruanda sucedió entre los Hutus y los Tutsis, cuando los Tutsis empezaron a llamar a los Hutus cucarachas. De hecho, siempre el primer paso al genocidio es la deshumanización de la persona. Paréntesis. Sí, muy rapidito. Y el hallmark o la marca específica es que Dios nos dio esa moralidad, entendiendo que hay una conciencia, a diferencia de los animales y de todos los demás. O sea, básicamente nosotros tenemos un valor más alto precisamente por esa diferencia. Y tan es así que desde Génesis dijo, y enseñoreará de los animales y de todo. O sea, hay una cosa muy práctica. Sí, hay una jerarquía que Dios estableció, no solo de dominio, sino de valor también, ¿no? Excelente. Entonces vamos a comparar el budismo, el cristianismo, y expliquemos por qué no soy budista. Vamos a empezar con... Primero las escrituras. ¿Cuáles son las escrituras budistas? ¿Cuáles son las escrituras cristianas? Bueno, los escritos del budismo son varios, pero básicamente son los escritos que dejó el príncipe Siddhartha Gautama y después varios de sus sucesores. ¿Se acuerdan que él agarró a 5 discípulos y de ahí empezaron a salir diferentes ramas, diferentes filosofías budistas? Obviamente no todos los budistas son iguales. Hay budismo zen, hay budistas que dicen no hay Dios, otros dicen puede haber algo como Dios, los famosos avatares, un avatar, son de diferentes tipos. Ahora, quiero hacer algo muy notorio. Cuando uno empieza a estudiar una cosmovisión, tiene que irse a sus escritos más autoritarios, ¿sí o no? Si uno quiere saber qué cree un cristiano, ¿qué debe hacer uno?
La Biblia. Ese es nuestro documento autoritario. Ahora, nuestros libros, sobre todo el Nuevo Testamento, tienen una característica muy, muy importante. Una cosa es, pongamos si esto es el tiempo. Y estos son los eventos claves. Aquí, por ejemplo, sucede la crucifixión y la resurrección. No sé cómo dibujarlo. Si se les ocurre, me dicen. Pero sucede aquí la crucifixión y la resurrección. ¿Cuánto tiempo pasa entre que sucede este hecho y que se relatan o que se plasman por escrito los relatos que sucedieron? ¿Cuánto tiempo pasa más o menos? ¿Cuáles son los escritos más cercanos a la vida de Cristo? Marcos en No. el tercer día. No son los evangelios. Hechos de los Apóstoles. Tampoco. No, las profecías. Las cartas de Pablo. Del Nuevo Testamento. De hecho, las cartas de Pablo son las más cercanas, se pueden fechar muy, muy cercanamente. Y Pablo es el primero que escribe aquí. Digamos en el 55 ya empezamos a tener escritos. Primera de Corintios, podemos trazarlo al año 55, 56 más o menos, que es de hecho anterior a los evangelios. Pero sucede algo muy interesante, que aquí Pablo ya está citando material que vienen en los evangelios. ¿Se dan cuenta? O sea que el material de los evangelios es anterior a Pablo. Y no solo eso, tenemos aquí algunos escritos. Por ejemplo, ¿saben ustedes lo que es un credo? Sí, es como una enseñanza condensada con el propósito de que la gente pueda aprendérselo, memorizárselo. Es como hacen ahora para aprender los libros de la Biblia, ¿no? Juliet, ¿cómo te aprendiste los libros de la Biblia? ¿Una canción? ¿No la cantas? No, ok. Pero esa es... Ándale, exactamente. Eso es y tiene un ritmo. Ahora, vean ustedes, si tienen sus Biblias, después lo pueden ver ahora como quieran, pero Primera de Corintios, del versículo 3 al versículo 6 o 7 más o menos, es un credo. Ese credo, incluso los historiadores, varios historiadores ateos, dicen que se puede remontar incluso a 5 años después de la crucifixión. Quiero enfatizar esto porque esto es inaudito en historia antigua. Inaudito, es decir, no hay casi ningún otro. Yo podría decir, aventurarme, y si ven en internet y me quieren retar en esto, les diría, no hay ningún otro escrito del siglo I, II, III que tenga este testimonio tan cercano, esta cronología tan cercana. Entonces pasan unos 25 años máximo después de que sucede la crucifixión y ya tenemos escritos de Pablo. Las primeras copias de cuando nos llegan. ¿Cuál es la copia más antigua? Ay, hijo, me encantan estas preguntas. ¿Cuál es la copia más antigua o el fragmento más antiguo que tenemos de la Biblia? El que se encontró en Egipto recientemente, el Evangelio de Marcos. Hay un evangelio, hay una. Gracias. Ding, ding, ding. Oficialmente ahorita es un papiro que se llama P66, que es un fragmento de Juan, y es más o menos del año entre el año 125 y 150. ¿Ok? ¿Es P66 o P52? Creo que es P52. Uno de los dos. Está muy cabalístico el 66.
Entonces empezamos a tener copias, las copias completas del Nuevo Testamento ya las tenemos a partir del año 300 y cacho, 350. Ya tenemos el Nuevo Testamento prácticamente completo. Ahora, comparemos esto con los escritos budistas, ¿les parece? Vamos a ser justos y vamos a comparar los primeros escritos budistas con los primeros escritos cristianos. Aquí cito al doctor Gary Habermas, que es uno de los historiadores más eminentes en cuanto al cristianismo, y él cita aquí a otro historiador muy eminente, pero del lado budista. Esto es lo que dice este hombre, este erudito budista. Dice: el erudito budista Edward Conze hace notar que muchos de los escritos importantes de Buda datan de entre 600 y 900 años después de la muerte de Buda. Pausa aquí. Quiere decir que si estamos hablando aquí de Buda, hiciéramos una línea, yo me tendría que venir casi que por hasta acá. Y ya me salí del cuadro, pero 600 años después a 900 años después de que nos llegan los primeros escritos de Buda, es decir, de cuando habló Buda a cuando se escribieron los primeros escritos budistas, pasan entre 600 y 900 años. ¿Les da eso confianza? A mí esto me da confianza. Hasta el idioma lo cambiaron. Porque aquí la gente que escribió todavía está viva. Allá, ¿ya pasaron cuántas generaciones? Ahí se los dejo. Sigamos. Dice, siendo la enseñanza oral la norma en los primeros 500 años. Fue puro rollo en los primeros 500 años. Conze luego reconoce claramente los problemas que esto ocasiona. Algunos de estos millares de volúmenes de enseñanza deben realmente representar las enseñanzas originales de Buda. El problema es que carecemos, y aquí lo cita textualmente, dice: carecemos, sin embargo, de criterios objetivos que nos ayuden a aislar el mensaje original. Todos los intentos de encontrarlos se basan en meras conjeturas y la discusión del tema generalmente termina en disputas infructuosas. ¿Qué quiere decir eso? Que en los escritos que tenemos hoy, que supuestamente fueron de Buda, no sabemos si fueron de Buda y no sabemos ni siquiera qué parte se escribió Buda. ¿Tenemos ese problema con los evangelios? No. ¿Con las cartas de Pablo? Tampoco. Sigue, en cuanto a las copias que hablábamos en las primeras copias, dice: el último problema aquí, más allá de la fecha de composición, tiene que ver con la fecha de las copias más antiguas que sobreviven. Recuerden, cristianismo, 350 años, ya tenemos los primeros copias completas del Nuevo Testamento. Otro estudioso, Hekam, hace notar que los documentos budistas más antiguos en existencia datan del siglo VII después de Cristo. Esta diferencia de al menos 1300 años después de la muerte de Buda falla en asegurar que ideas foráneas no se hayan infiltrado, lo que es precisamente uno de los puntos de Conze. Varias escuelas escribieron cosas distintas. ¿Se acuerdan? Buda tuvo diferentes discípulos, de ahí salieron diferentes escuelas budistas. El resultado es que los eruditos aún disputan hoy en día a qué escuela Buda realmente perteneció. Es como si dijéramos, no sabemos si Jesús era bautista, o si era testigo de Jehová, o si era reformado. Ese es el problema que ellos tienen, y los mismos estudiosos budistas lo reconocen. No tenemos ese problema acá. Ahora, metamos el primera explicación que toda cosmovisión debe darnos: el origen. ¿De dónde viene? Ya contestamos, tiene el origen de los escritos de los budistas. Y lo que ellos dicen es que estamos en esta rueda del Dharma, ¿no? Que nada de lo que vemos es
real, es una ilusión. Se me olvidó traerlo, pero mi hija ahorita está con la onda de hacer, ¿cómo se llama? Slime, que es como como una sustancia así coloidal, que no es ni líquido, ni sólido, ni todo lo contrario. Parece algo que no voy a mencionar ahorita. Yo usé guantes, dice, con guantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el budista dice, somos como esta masa de plastilina, pero nosotros vemos las cosas diferentes porque estamos en esta rueda, y esta rueda es una ilusión. La maldad, si tú estás sufriendo ahorita, el budista te diría, no estás sufriendo realmente, es una ilusión. Sí, eso es lo que diría un budista. Por eso tienes que liberarte de tus deseos, y en el momento en que tú te liberes de tus deseos, vas a liberarte del sufrimiento y del dolor. Ahora, parte del problema aquí que tenemos, que yo tengo en particular con el budismo, es que termina siendo anticiencia. Porque si en realidad los planetas no existen, si no existe la Vía Láctea, si no existe el sistema solar, si no existen las matemáticas para descubrir cómo podemos llevar un hombre a la Luna o a Marte, o sondear las profundidades marinas, si es todo una ilusión, ¿para qué hacer ciencia del todo? Simplemente pongámonos a meditar, a hacer los famosos OM, y nos tratamos de desligar de todos nuestros deseos hasta llegar al nirvana. Eso es lo que dicen ellos. El problema del ser humano es que estamos demasiado conectados. Debemos desconectarnos y así eliminar el problema del mal. Es eliminar primero al ser. Esa es la idea del budismo. Ahora, en el cristianismo, ¿qué es lo que sucede? Muchos piensan que hoy, sobre todo, que el cristianismo es anticiencia. Déjenme decirles que el cristianismo promovió la ciencia, y fueron los primeros científicos cristianos los que pusieron los cimientos y los fundamentos de la ciencia moderna. Rodney Stark, un historiador muy eminente, si quieren saber de las cruzadas, este es su hombre, pero escribió también esto, dice: el surgimiento de la ciencia no fue una extensión del aprendizaje clásico, fue el crecimiento natural de la doctrina cristiana. ¿Cómo esto? Dice, la naturaleza existe porque fue creada por Dios. Para amar y honrar a Dios, uno primero tiene que apreciar totalmente las maravillas de su mano. Además, ya que Dios es perfecto, la obra de sus manos funciona de acuerdo a sus principios inmutables. Por el uso completo de los poderes de la razón y la observación recibidos de Dios, somos capaces de descubrir estos principios. Es decir, el fundamento que los científicos cristianos usaban era: Dios creó esto, por eso tiene orden. Por eso los planetas siguen órbitas que podemos seguir, podemos describir matemáticamente. Einstein decía, las matemáticas son el lenguaje con el que Dios escribió el universo. Y eso es lo que pensaban también los primeros cristianos. Decían, esto tiene que tener detrás a un gran diseñador. Esto no puede ser motivo o causado por el azar. Y eso fue lo que motivó a los primeros cristianos a empezar a estudiar. Y no era que decían, wow, bueno, ya sabemos cómo funciona el universo, por lo tanto Dios no existe. No, decían, qué maravilla de que Dios existe y creó este maravilloso mundo y nos dio una inteligencia para poder entenderlo. La mente y el universo van de la mano, y eso era lo que veían estos hombres en la ciencia. Pero si estamos viviendo una ilusión, ¿para qué aprender? Se acabó la escuela. Saquemos a los hijos de la escuela y vámonos todos a meditar hasta llegar a nirvana. ¿Qué más? En cuanto a la ciencia, por ejemplo, fíjense que hace unos 100 años la norma en la ciencia era que el universo siempre ha estado ahí. Si tú preguntabas a un científico hace 100 años,
¿De dónde vino el universo? Te dirían, no viene de ningún lado, ahí ha estado siempre. Pero en los últimos 50 años esa teoría se ha ido de cabeza y ahora hay muy buena evidencia de que el universo tuvo un inicio. Bueno, por el otro lado, el budismo requiere de un universo que esté en constante destrucción y creación. Requiere que el ser humano sea un ser cíclico donde ya cuando llegaste al nirvana, ya tu masa, tu plastilina se une a la gran masa de plastilina y ya saliste del problema. Dejas de tener conciencia y te liberas del mal. Esa es la cuestión con el budismo. Acá ellos requieren de un universo que sea cíclico, que inicie, que se destruya, que inicie y se destruye, que inicie y se destruye. Eso es lo que requiere. Pero no funciona ese modelo ya con la ciencia moderna. ¿Y qué dice Génesis 1? En el principio Dios. El principio del universo, ¿quién fue? Dios. Una persona, y fue Dios. Ese es el principio del universo. Ahora, veamos, cuando nos ponemos a ver esta idea de esta plastilina, ¿no? El monismo se llama, que todo es uno y uno es todo. Esta idea, yo tengo un serio problema con esto, porque no nos permite distinguir lo que es real de lo que es irreal. No hay forma de distinguir lo que es verdadero y lo que es falso. Lo que es es más, ellos mismos lo reconocen. Lao Tse, un filósofo, decía dice, si cuando estaba yo dormido era un hombre soñando en ser una mariposa, ¿cómo sé cuando estoy despierto y no soy una mariposa soñando ser un hombre? O sea, ¿qué tal si en realidad no soy una mariposa y ahorita estoy en un sueño, soñando que soy un ser humano y que estoy teniendo esta conversación ahorita con ustedes? Suena más chiflado que... Pero eso es lo que piensan, que es una ilusión. Nuestro mundo es una ilusión. Pero no así, el Génesis 1 explica la realidad en la que vivimos. Dios crea el universo con un orden exquisito que tiene un propósito, crea al hombre con un propósito distinguido de los animales y sobre todo Dios es un Dios personal. Adán y Eva tuvieron una relación con Dios. No fue como que Dios agarró, hizo la masa del universo, la echó a andar y dijo, ahí se ven, yo me voy a hacer otras cosas por acá, crear otros universos a ver qué hago. No, Dios se queda y tiene una relación personal con el ser humano. No solo eso, para mí la Trinidad explica por qué el ser humano puede leer en la Escritura donde dice que Dios es amor. Porque el amor existe desde que Dios existe. La Trinidad es una relación entre tres personas que son Dios y al mismo tiempo tienen esta relación de amor que existe desde siempre, cosa que por ejemplo en el Islam no hay, y menos en el budismo. El amor no es algo importante en el budismo. De hecho, el amor es un deseo del que debemos desligarnos. ¿Tiene sentido eso? Para mí, no. Segundo punto, ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo? Bueno, les decía, en el nirvana uno no dice he sido liberado, sino diría uno ha sido liberado. Hablaría uno en tercera persona. Somos una manifestación ilusoria del todo de esta masa de plastilina. Entonces yo me pregunto, si somos un sueño, ¿cómo podemos hacernos preguntas acerca de la realidad? Suena ridículo. Esto es lo que dice Alan Watts acerca de Dios, uno de los fundadores del budismo zen aquí en Estados Unidos, muy popular en los 80s. Dijo, Dios se hechizó a sí mismo y olvidó el camino de regreso. Así que ahora se siente ser hombre con la culpabilidad de ser Dios. Está hablando del hombre aquí. Está diciendo, bueno, es que el hombre se hizo Dios y olvidó que era Dios. Porque eso es lo que cree el budismo. El budismo cree que cuando uno ya llega al nirvana,
puede uno volver en forma de un semidios. Eso es lo que es el Dalai Lama. Es un semidios que llega a volver aquí a la tierra para ayudar a los demás a llegar al nirvana, la iluminación, a desligarse de sus deseos. Esto lo captura muy bien. No sé si han leído los libros de Alicia en el País de las Maravillas. Hay un libro que escribió Lewis Carroll que se llama A través del espejo, y en este libro está teniendo Alicia una conversación ahí con varios. De hecho, el que está del lado derecho es el rey que está dormido y están hablando de él, y pregunta a Alicia, dice, ¿y si el rey estuviese soñando? Perdón, dice uno de los gemelos, le dice a Alicia, le dice, ¿y si el rey estuviese soñando contigo, dónde crees que estarías? ¿Dónde estoy ahora? Por supuesto, dijo Alicia. Tú no, replica Tweedledee con desprecio. No estarás en ningún lado, pues simplemente serías algo dentro de un sueño. Y añade, y si el rey se despierta, te apagarás, ¡bang!, tal como una vela. Esa es la idea del budismo, que en el momento en que tú llegas a nirvana, ¡pum!, tu vela se apaga, dejas de existir y te unes a esta masa de plastilina que es el todo que ellos llaman. ¿Qué dice, por ejemplo, un historiador británico, Arnold Toynbee? Dice que esta es la esencia del budismo. Fíjense, la esencia del budismo, diría él, podríamos pensar que una persona humana es como una ola que se eleva o cae a una burbuja que se forma y revienta en la superficie inmortal del agua. Pero si eso es lo que somos, tenemos que vivir y morir sin saber nunca qué relación tenemos con la realidad última, que es la fuente y destino de nuestro ser en nuestra efímera vida humana en esta tierra. Entonces, cuando llegas a este estado de nirvana, te unes a esta realidad última, pierdes conciencia de lo que fuiste o de lo que eras, porque en realidad no eras, era una ilusión. Suena muy rebuscado. Yo les estoy pasando lo que creen ellos. ¿Cuántos millones de budistas? Di el dato la clase pasada, es la tercera religión más grande del mundo. No recuerdo exactamente el dato, pero lo tengo ahí en la clase anterior. Significante. Casi todo Japón, grandes partes de China, sudeste de Asia, mucha llena, y en Estados Unidos ha tenido cierto auge con el budismo zen. Pero sigue siendo un viento de doctrina. Uh-huh. Es que, como la otra vez que platiqué, te tratan sutilmente de engañar en las cuestiones emotivas, emocionales, sin una base. Uh-huh. O sea, es como decir, te voy a dar masaje y queda todo dar, todos lo tenemos, ¿sí? Entonces, pero ya cuando te sientas con una persona muy metida en eso, llega un momento en que se abre la persona y es cuando le puedes dar el llamado a Cristo con realidad, pero es que es muy sutil el engaño. No, y tiene su atractivo. O sea, sí. el yoga no es un gimnasio para ir a hacer ejercicios. Yoga es una serie de escritos hindúes. Obviamente el budismo tiene mucho también del hinduismo, pero en el hinduismo específicamente el yoga es una serie de escritos que te ayudan a liberarte de tu karma. Sí, Edith. Uh-huh. ¿Cuál es la posición del budista en cuanto al mal? Si todo es una ilusión. ¿Sí? No hay mal, no existe el mal. Y todo lo que vemos en el noticiero, las guerras, asesinaron a mi pariente, violaron a una niña, hicieron una... O sea, ¿dónde queda la posición del budista en cuanto a eso? ¿Sabes qué? De eso ahorita voy a hablar. Hay un chiste. Exactamente, porque no tiene sentido, tiene razón. O sea, ¿cómo voy yo a consolar a alguien que está sufriendo, que acaba de perder un ser querido, y le digo,
Mano, es una ilusión, hombre. No tiene sentido eso. Destruye nuestra experiencia como seres humanos. Sí, en este momento Chris Dupont está enseñando budismo. ¿Qué dirían ellos del cristianismo? Bueno, dirían que es una filosofía, que es otro tipo de filosofía, y de pronto hay budistas que dirían, bueno, pues si quieren creer eso, esa es la ilusión, ellos tienen que liberarse, esa es su rueda del Dharma, de la que ellos deben liberarse, sigue siendo un deseo, ¿sí? Ellos están tratando de entender cómo funciona esta rueda del Dharma, pero tienen que liberarse finalmente de ella. Si ese camino les ayuda, está bien. Ahora, interesante que el camino óctuple, que es el camino para llegar al nirvana, parte de las enseñanzas de Buda, y tengo un amigo que era budista y se salió del budismo por esto, porque hay una cita de Buda que dice, donde encuentres la verdad, vete por ahí. Entonces dijo, bueno, voy a ver si el cristianismo tiene algo de verdad, y terminó siendo cristiano, ¿sí? Entonces no están opuestos a que tú creas otra cosa, pero si eso te causa tener deseos, vas a seguir en tu rueda de Dharma. Si te ayuda a liberarte de tus deseos, es otro camino para llegar al nirvana. Pero discúlpame, en esencia son pacifistas, si lo quieres ver de otra manera. No es como la raza musulmana que dice, vas y córtale la cabeza. Bueno, hasta cierto sentido, porque tienes también los monjes Shaolin, que son budistas, y son las artes marciales más mortíferas que hay en la tierra, ¿no? Sí, pero o sea, en general el pensamiento de ellos, digo, me ha tocado convivir con gente también, y sí. Pero en general no es esa agresión, ¿no? Te dan explicaciones de cómo las flores son bonitas, se van por otro lado. Entonces, cuando yo veo estos filtros y veo, es lógicamente consistente, perdón, pero a mí no me da lógica no me hace lógica. Por ejemplo, ¿Sí? lo del budismo, para mí, he oído mucho, porque yo soy cristiana, que la gente que se pone a hacer ese tipo de meditaciones, su cabeza va en blanco, y ahí donde Satanás puede agarrarlos, ponerlos en su te cara, pone una porque, buena sacudida. Así, porque no están concentrados en algo. O sea, claro. se van... Vimos la vez pasada que la cuestión de meditación en budismo no es igual a meditar en la palabra, que cuando uno está meditando no está, a ver, estoy tratando de poner mis ojos de huevo cocido y la mente en blanco. No, estás tratando de meditar en la palabra de Dios, pensar en Él, etcétera, etcétera. No y es eso, lo pero mismo. ese tipo de meditaciones que yo he oído es muy buena para Satanás entrar ahí, porque es puerta abierta para él. Satanás no importa que hagas lo que quieras, menos que te concentres en Dios. Sí, pero si estamos haciendo eso, claro, le damos una oportunidad. Claro. ¿Qué más? Es empíricamente adecuada. Sus enseñanzas corresponden con la observación de la realidad. Es decir, yo le preguntaría a un budista, si lo que yo vivo en este momento no es real, es una ilusión, ¿cómo sabes que es una ilusión? ¿Cuál es tu fundamento para decir es una ilusión? Bueno, pues los escritos de Buda. ¿Y cómo supo él? Si en el momento en que llegó al nirvana se debe haber esfumado su conciencia, ¿cómo entonces sabes? Como decíamos, les repito, ¿dónde leítes? ¿Qué base tienes? Sí. Esencialmente relevante, sus enseñanzas deben guiarnos directamente a la forma correcta de vivir. A mí no me dice nada que el mundo sea una ilusión, cómo vivir. O sea, y no me dice por qué una cucaracha es de menor valor moral que una persona, no me lo explica eso. No me explica por qué siento que si mato una cucaracha mi esposa me va a felicitar, pero si atropello a un niño voy a tener consecuencias graves. Eso no me lo explica, y esa es una experiencia humana que todos tenemos. ¿Por qué tenemos esa experiencia? No lo explica para mí el budismo. De hecho hay una historia, no sé si voy a leerla rápido.
De hecho, quiero leer en el cristianismo cómo se explica el dolor y el mal y el sufrimiento, porque es muy diferente a lo que vemos en el budismo. Y quiero poner es audio, pero viene subtitulado para que lo puedan ver. En esto, ¿me ayudas con la lucecita? Gracias. Y quiero que pongan mucha atención, pero esta es la forma en que el cristiano obtiene solaz en cuanto al sufrimiento, lo que decía ahorita Edith. You know, there are times when I wished I could move away from strict evidence, and talk about how the resurrection is applied to everyday life. I mean, to give you, for me, certainly the most central illustration, I refer to my wife, Debbie, and her death in 1995 to stomach cancer. And we brought her home from the hospital, and she was up in the room sleeping for most of the day, and I had a child monitor up there, and I went out to sit on the porch, and I kind of had a discussion with the Lord, a make-believe discussion. What would the Lord say? And the discussion always went something like this. Lord, Debbie's only 43 years old. I have these young children, and you did give me ministry. How can I take care of the kids and the clothes and the food? And Lord, while I'm on this subject, why is Deb dying? And I pictured the Lord saying back to me, Gary, you know, we've got something in common. I watched my son die. Now, at the time, I thought the only kinds of people who could share my pain, so to speak, were those who lost a spouse or a child. So this was a especially relevant response that I imagined God saying. And so when he said, I watched my son die, this sort of, I imagined it sort of shocking me, you know, sort of setting me back a little bit. And I'd say, yes, you did, didn't you? And he'd say, and so the Father, he kind of moves into that gap, and God says, you know, I didn't rescue him from the cross, did I? No, you didn't. No, you didn't. You know, Gary died. I see what's coming, so I zip ahead and I picture my wife dying. I'm thinking, I can't deal with this. And he keeps coming, and he says, Gary, I watched my son die. Do you expect better treatment than my son received? Lord, I'm not worthy. No, Lord, you understand, I'm just hurting. I'm just hurting. He said, Gary, I understand. I watched my son die. And here's my promise. And generally, I think this is the promise in Scripture. I think generally God does not claim to take us from things. I think the claims, repeated claims in Scripture, our favorite verses, is to hold our hand through suffering. And he says, I was there for my son. Into your hands I commend my spirit, and I'll be with you. And that crushed me, because I realized if this comes out, that Debbie's going to die. And she did. So we kept talking. The Lord said, one more thing. What kind of a world is this? I said, I guess a world where you raise your son from the dead. And what does that mean? Well, come on, Lord. That was 30 A.D. This is 1995. Why? He says, Gary, you're avoiding the issue. Let's go back to my question. What kind of a world is this? It's a world where you raised your... But Lord, Debbie's up there, Gary. And at this point, I picture him reaching down and sort of grabbing my shirt collars and pulling me up close. And he says something like this. I know you've only got a PhD, so I'm going to say this real slowly. Read my lips. This is a world where I raised my son from the dead. It's the same world in 30 A.D. as it is in 1995. The world is the same. It's a world where I'll hold your hand through suffering, and one day you'll be together. As a card that was sent to me that was the most touching. I couldn't even repeat this card for probably a year. The card said, can you imagine what it will be like when one day you are in heaven and you'll be able to walk with your wife through the heavenly gardens, walking hand in hand.
And I was unprepared for the Lord's answer, and I said, Lord, what are you saying to me? And he said, it's simple. I watched my son die. Do you expect better? No, Lord. What kind of a world is it? It's a world where you raise people from the dead. Hang in there. I'm going to be with you. But I'm not taking you from this one. And it crushed me. But that was an application of resurrection to my present needs. He hadn't promised to take me from, but he promised to hold my hand through. And it was strictly because of the hope of resurrection that we have a truth like St. Paul's, where he says we mourn, but not as those without hope. And I realized that mourning with hope, the hope of heaven, is way better than mourning without hope. And as painful as the lesson was, that's a lesson we learned from the resurrection of Jesus. Creo que hay poco que agregar a lo que dice Habermas, porque la resurrección es nuestra garantía de nuestra propia resurrección. Y como dice Pablo, la muerte ha sido vencida. Eso no es algo que haga el budismo. El budismo, en vez de explicar el mal, simplemente lo ignora. Ignora el sufrimiento. Dice que no es un problema, que necesitas liberarte de esto, y para mí no tiene nada de sentido el decir que el problema más grande que tiene el ser humano es el sufrimiento, cuando que en realidad el problema más grande que tiene el hombre es el pecado y la maldad. Sí, cuando vemos y escuchamos relatos como el que voy a leer, en el que Stalin, por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, a los ucranianos, en vez de eliminarlos, bordeó las fronteras, nada entra, nada sale, y los mató de hambre. Alguien que llegó después como testigo escribió esto. Dice, una carreta pasa de vez en cuando a recoger cadáveres. Nos hemos comido todo lo que pudimos, gatos, perros, ratas, aves. Cuando aclare el día mañana podrá ver que los árboles han sido despojados de su corteza, pues también no la hemos comido. Y el estiércol de caballo lo hemos comido, sí, el estiércol, nos peleamos por él, a veces le encontramos granos enteros. Y esto es lo que hacen los seres humanos. Vea mi serie del problema del mal. Esa es una serie donde por 6 meses estuvimos encarando el problema de frente. El cristianismo encara el problema de frente y tenemos una solución, se llama Cruz de Cristo. Y tenemos una solución hoy para lidiar con eso, que Él nos lleva de la mano a través del sufrimiento, porque Él es un Dios que sufrió la cruz y entiende nuestro sufrimiento también. Yo no entiendo cómo, no podría jamás ser budista, porque el budismo simplemente ignora el problema. Dios resuelve en la cruz el problema del pecado, que es nuestro problema real, no el que vivamos en una ilusión o que tengamos deseos. La solución, fíjense, en el cristianismo es la encarnación de Dios, no la eliminación del ser o la excarnación del ser como lo hace o lo trata de hacer el budista. Yo no he conocido un budista que me diga, ya llegué al nirvana, no tengo ningún problema. El día que lo conozcan, háganse budistas. Mientras, estamos yo creo que en la mejor cosmovisión que hay, el cristianismo, porque como decía C.S. Lewis, creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no porque lo puedo ver, sino porque a través de él puedo ver todo lo demás claramente. Y Mateo 1 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto sucedió en la historia, no es una ilusión, tenemos los registros, sucedió, y nuestro cristianismo está basado en eso, en historia, en lo que sucedió en el siglo I. Primera de Tesalonicenses 4, lo que hablaba el doctor Habermas. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Estás sufriendo hoy, ten esperanza, porque la muerte ha sido vencida. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él.
Tenemos despedidas temporales aquí, pero tendremos reuniones eternas. Sufrimos, pero no sufrimos como los que no tienen esperanza. Y finalmente, uno de mis pasajes favoritos, Juan 14, 19. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Este es tu futuro si sigues a Jesús. Eso es lo que vino a hacer por ti y por mí. Y vino a mostrarte compasión y amor en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Y esa es la razón por la que no soy budista. Amén.